Antes les preguntaba, ¿han visto ustedes hoy el calendario? ¿Se han fijado en qué día es? Pues sí, es viernes y es 13, una fecha que está relacionada popularmente, pues dicen, con malos augurios, sobre todo en la cultura anglosajona. Y para que se hagan una idea, tiene un sentido similar a nuestro martes y 13. Así la tradición popular nos recomienda, por ejemplo, no viajar, no firmar contratos o no casarnos también, Silvia. Efectivamente, pues fíjate que bueno, hemos preparado este tema, una coproducción entre Vita Aventura y servidora, y nos llamaba la atención el decir, bueno, vamos a ver, esto de dónde viene, a qué se debe, y lo cierto es que hemos encontrado referencias prácticamente en todas las culturas, desde los vikingos, por ejemplo, hasta la religión católica. Lo cierto es que, claro, como es una creencia tan extendida, aunque efectivamente en España tira más el martes 13, somos más de martes y 13, lo cierto es que en todo el mundo se asocia viernes 13 a la mala suerte, así que no nos extraña para nada que tuviera tanto éxito esta película, Viernes 13, 1980. Que nos recuerda ese grito, ¿verdad? Pero ¿y de dónde viene esa creencia del viernes 13, Silvia? Pues fíjate que, como te decía, viene prácticamente de todo, pero sobre todo hay algo que nos ha llamado mucho la atención, y es que hay muchos hechos luctuosos que se han producido en viernes y 13. Por ejemplo, ¿sabían que Cristo fue crucificado un viernes 13? Pues por lo visto el tema está ahí, ese es un viernes 13, ese famoso viernes que ha pasado a la historia. Nos han ocultado lo del 13, pero en principio parece que fue en viernes 13. Pero es que hay muchos más, porque, por ejemplo, nos vamos hasta el siglo XIV, hemos avanzado ya un poco, hemos pegado un salto. Entonces, los templarios fueron muy perseguidos por uno de los reyes franceses, concretamente por el rey Felipe IV de Francia, que lanza precisamente un viernes 13 una persecución contra ellos que, como se pueden imaginar, pues terminó en otra masacre. Vamos a volver a avanzarnos, vamos hasta 1939, y en este caso les hablamos de tragedias, pero naturales, porque hubo un gran incendio en la zona de Victoria, en Australia, que también, como se pueden imaginar, pues ha ocupado grandes titulares. Y luego nos vamos un poco más adelante todavía, y este les va a llamar la atención. ¿Adivinas en qué fecha se estrella el avión de los protagonistas de la película Viven? Tiene que ser en viernes 13, no hay más para elegir. Un viernes 13, concretamente el 13 de octubre de 1972. Ese es el día que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en los Andes, y además podemos seguir prácticamente hasta el infinito, porque también un viernes 13 es el accidente del Costa Concordia y también el atentado de la discoteca Bataclan. La cuestión es, ¿esta mala suerte genérica nos afecta también a la vida diaria? ¿Llega a limitarnos a la hora de hacer cosas? ¿Ustedes qué creen? No, o sea, yo no creo ni en supersticiones, ni en brujerías, ni en nada de esto. Lo llevo todo bastante bien, y lo único que me da miedo pues es lo de siempre, ¿no? Pues que la familia enferme, cosas así, pero por lo demás soy bastante terrenal en ese sentido. La noria, un poco cuando hace viento. Aquí en Cierzo, en Zaragoza, la noria cojona bastante, pero vamos, lejos de ahí nada, sin problema. No, a mí me da miedo, qué sé yo, montar en barco. Sí, porque si te caes en mitad del mar, tienes muy mala solución. No, ¿y en avión no? En avión no, porque te matas ya directamente. Bueno, a mí me da un poco lo de los ascensores. Y no puedo evitar. O sea, lo supero, lo subo, pero sí que me cuesta el ascensor. Pero bueno, lo supero, ¿eh? No es una cosa que me cueste tremendamente. A mí las arañas. Me dan un miedo horrible. Y lo del viernes 13 creo un montón. O sea, yo personalmente soy muy supersticiosa. Además, con todo lo de las fechas y los números, siempre soy súper atenta de esas cosas. Como que estoy muy consciente de que es viernes 13, es martes 13, sí. Mejor en Latinoamérica, como a ver, somos más creyentes en estas cosas, siempre nos han dicho que esas fechas no hay que hacer cosas importantes, como viajes importantes o casarte, con cosas de estas no hay que hacerlas porque dicen que es como que te da mala suerte. Entonces nosotras yo creo que lo creemos más, que no hacemos cosas muy grandes esas fechas. Bueno, pues hemos escuchado algunas de esas supersticiones. Vamos a conocer cuáles son las más conocidas. Hemos escuchado algunas, Silvia. Por ejemplo, romper el espejo. La cuestión es ¿por qué? Pues teóricamente porque el espejo, a través del espejo, podríamos ver el futuro. Si se rompe, no hay futuro.
Más claro no puede ser. También el gato negro se le relaciona con el demonio. ¿Y qué me dicen ustedes de pasar debajo de una escalera? Pues el truco está en la forma triangular, porque si vamos a la tradición católica estaríamos hablando de la Santísima Trinidad. Si hablamos, por ejemplo, de los egipcios, hablamos de las pirámides, y si pasamos por debajo, de alguna forma lo estaríamos profanando. Bueno, pues ahí hay algunas de la mala suerte, esas supersticiones. Más allá de la tradición, este tipo de comportamientos se pueden ocultar en sus vertientes más extremas. Estamos hablando, pues, de algún tipo de problema mental. Vamos a hablar ya de todo ello con Antonio Rodellar, él es psicólogo. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar por el principio, que aquí hay mucho tomate que cortar. ¿Son las supersticiones una forma de intentar explicar lo que no entendemos? Bueno, las supersticiones tienen origen desde principios de la humanidad, cuando teníamos menos conocimientos científicos y buscábamos precisamente eso, dar explicaciones sobre eventos que no conseguíamos entender. Entonces, lo que hacía el ser humano era buscar, poderes divinos o supranaturales que le dieran cierta sensación de poder adquirir una explicación. Y esto les generará protección o evitar ciertas desgracias. Antonio, buenas tardes. Hablábamos precisamente de protección ahora mismo para protegerse de la mala suerte, los amuletos. Hay un estudio de la Universidad de Colonia que asegura que contar con un amuleto hace que aumente nuestra sensación de seguridad, de control. Correcto, pero esto tiene todo el sentido porque cuando nosotros creemos de forma fehaciente en este caso una superstición, lo que generamos es que empezamos a adquirir para con nosotros mismos una sensación de confianza, y cuando nosotros a nivel psicológico implementamos esa confianza, impactamos también en el mundo que nos rodea. Es decir, podemos generar una profecía autocumplida, que es que terminamos generando aquello que estamos buscando, pero no por el amuleto en sí, sino porque el amuleto nos confiere un sentimiento de confianza que quizá de otra manera no tendríamos. ¿Y estas supersticiones pueden llegar a ser una fuente de ansiedad? Bueno, de hecho las supersticiones es curioso porque lo que buscan es precisamente reducir la incertidumbre, reducir el miedo y la ansiedad, que son emociones muy potentes. ¿Cómo? Generando cierta sensación de predictibilidad. Es como si de alguna manera ese pensamiento mágico nos diera una correlación causal que nos permitiera sentir que tenemos como cierto poder sobre las consecuencias que nos pueden suceder. Por tanto, el ir generando también estas supersticiones precisamente lo que provoca es el querer reducir. La intención es reducir la ansiedad. ¿Qué ocurre? Que cuando caemos demasiado en un pensamiento mágico y muy supersticioso, empezamos a crear ciertas manías que pueden desembocar en más ansiedad. Antonio, ¿y cuándo podemos empezar a pensar que estamos ante un comportamiento patológico? ¿Cuándo hemos cruzado la línea? Yo diría que cuando hay muchas supersticiones que honestamente creo que no interfieren en la vida de las personas, que no dan de suponer ningún tipo de problema, y no hay que crucificarlas, no hay ningún tipo de problema. Pero en el momento en el que empezamos a desarrollar un comportamiento más obsesivo o más compulsivo, cuando empezamos a sentir que nos condiciona mucho nuestro día a día, es cuando tenemos que empezar a cuestionar si realmente ese tipo de supersticiones se están convirtiendo en un trastorno más obsesivo-compulsivo que puede generarnos muchas problemáticas a nivel psicológico. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Nos ha sacado de dudas y, hoy es viernes 13. No sé si tú eres supersticioso. La verdad es que nada en absoluto. Ni me acordaba hasta que me habéis dicho que era viernes 13. Un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo a vosotros. Le he preguntado a Antonio, ¿tú? Yo tengo alguna. Yo reconozco que si se me cae sal, sobre todo desde que viví en Andalucía, el tema de echarme un poquito a cada lado, y Vita y yo la compartimos. Esa la hacemos las dos. Bueno, pues ahí que yo me acuerdo de un compañero que también era, que le tocaba, siempre decía las 11:11 o la habitación 111, no sé, eso ya lo dejamos para otro día. Gracias, Silvia. Buenas tardes.